tengo una palabra que compartir con todos los que me están viendo a través de esta pantalla relacionada con el tema de confiar en estos tiempos difíciles. Y para ello me gustaría llevaros a un pasaje de las Escrituras que para mí se ha convertido en un fundamento para transitar a través de esta crisis y no hundirme. Y está en Mateo capítulo 14, versículo 22. Es la famosa escena de los evangelios donde Jesús camina sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, prestar atención a esto, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Jesús es un tipo impresionante con sus entradas, inigualable. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo soy. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste? Muy bien, para mí este texto ha sido de vital importancia en esta pandemia que ha llegado a este mundo como una tormenta inesperada. Porque la historia que acabamos de leer nos habla acerca de una tormenta que llegó de repente y atrapó a esos discípulos en medio del mar de Galilea, subidos a esa pequeña barquita que era sacudida por los vientos, las olas y los relámpagos. Una tormenta no prevista que simplemente llegó. De la misma manera que esta pandemia, supongo que muy poca gente pudo prever lo que iba a pasar. Quizá Dios se lo anunció a alguien antes, pero para todos los demás esto llegó de repente, inesperadamente. Y por esa razón este texto creo que me enseña algunas cosas y creo que nos puede enseñar a todos nosotros cómo debemos transitar a través de las tormentas de la vida. Y lo primero que me gustaría señalar es algo que uno no es consciente al leer el texto, a no ser que haya ido a Israel físicamente. Yo he tenido la oportunidad de estar allí y tengo muchas ganas de ir con Benji y con Marcos a esa tierra preciosa de Israel, pero yo he estado varias veces allí, concretamente en el mar de Galilea. Hay muchos lugares que uno no sabe muy bien dónde se encuentran, pero el mar de Galilea, que en realidad es un lago, está ahí y lleva ahí desde siempre. Y es el mismo lago en el que ocurrió esta historia. Y dice la Escritura que cuando Jesús terminó de alimentar a las 5,000 personas, él dijo a los discípulos subir a la barca e ir al otro lado, y él se subió a orar a una colina. Pues muy bien, yo he estado en algunas de esas colinas que están alrededor del mar de Galilea, y es muy interesante porque si Jesús estaba en una de esas colinas, significa que Jesús lo estaba viendo todo, en todo momento. Todo lo que estaba pasando en el mar, todo lo que estaba aconteciendo a esos discípulos que estaban siendo sacudidos por esa tormenta, Jesús lo estaba viendo.
Es decir, desde la perspectiva de los discípulos, rodeados por la niebla, las olas y la tormenta, parecía que habían sido abandonados por Jesús. Pero Jesús tenía una vista panorámica, Jesús lo estaba viendo desde arriba, desde una colina, y desde una colina él podía ver la tormenta y en medio de esa tormenta podía ver a sus discípulos. Y esto para mí es impresionante porque cuando nos encontramos en tormentas como estas, parece que no somos capaces de ver lo que hay más allá y podemos incluso pensar que Jesús de alguna manera nos ha dejado solos, pero hay que cambiar la perspectiva y pensar que Jesús nos está viendo. Nada se está escapando de su control. Él sigue teniendo atención a lo que está ocurriendo. Quizá nosotros en medio del problema nos sentimos abrumados y con una sensación de orfandad. Solemos luchar muchas veces con esto, pero nuestro Dios no nos está apartando la mirada, está constantemente mirando y ve la tormenta y en medio de esa tormenta nos ve a nosotros y tiene atención. Eso es lo primero que me llama la atención y es algo que uno solo percibe cuando está ahí, cuando observa cómo es ese lugar. Ahora, en el momento en el que Jesús considera que era el momento de intervenir, cuando esos discípulos estaban totalmente abrumados por las circunstancias, agarrándose a ese trocito de madera que parecía que era lo único que les mantenía a flote. Pero si hay algo que demuestran las tormentas es que todo aquello que creemos que es estable, en realidad es inestable. Como esa barquita que parecía segura cuando todo estaba en calma, pero de repente llega la tormenta y es sacudida. Y si algo demuestran las tormentas es que todo aquello en lo que habíamos puesto nuestra confianza para mantenernos a flote probablemente no es tan confiable. Las tormentas lo sacuden todo, sacuden nuestras cuentas bancarias, sacuden nuestras posiciones laborales, sacuden nuestros sistemas sanitarios, sacuden nuestras políticas, sacuden todo en nuesra vida. Como esa pequeña barquita, estamos siendo sacudidos por esta tormenta y me imagino a esos discípulos desesperados agarrándose a la barca. ¡Ah, socorro! ¡Socorro! Realmente tuvo que ser desesperante para ellos. Pensaban que se iban a ahogar. Con cada golpe de esas olas, ellos pensaban, es el final. Y de repente Jesús aparece en escena como solo Jesús puede hacerlo, caminando sobre el mar. Es un acontecimiento que lo he imaginado tantas veces. Y los discípulos están en la barca y observan esa extraña figura y no tienen claro si es Jesús, piensan que es un fantasma, hasta que de repente Pedro lo llama y le dice, ¡Hey Jesús! Si eres tú, dime que vaya. Y Jesús le dice, sí, soy yo, Pedro, ven. Y entonces Pedro hace lo que humanamente hablando es lo más estúpido que podemos hacer en medio de una tormenta, pero que desde la perspectiva divina es lo más seguro que podemos hacer. Pedro salta de la barca y da un salto a lo desconocido en obediencia a la voz de Jesús. Y cuando hace eso Pedro, la Biblia dice que él comienza a caminar sobre las aguas. Y yo entiendo la terminología, pero en cierto modo pienso que no está del todo bien expresada. Decir que Pedro caminó sobre el mar quizá no es técnicamente correcto, porque el agua no puede sostener el peso de una persona, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué tal si Pedro no caminó sobre el mar, sino que Pedro caminó sobre la palabra que salió de la boca de Jesús? A lo que me estoy refiriendo es que lo que sostuvo a Pedro no fue el H2O. Lo que sostuvo a Pedro fue el ven que salió de la boca de Jesús. Lo que estoy intentando decir es que Pedro no caminó sobre el mar.
Pedro caminó sobre la palabra que salió de la boca de Jesús. Porque si hay algo estable en todo el universo, algo que es inconmovible, no son esas pequeñas barquitas a las cuales nos agarramos desesperadamente, sino que es la palabra que sale de la boca de Jesús. Génesis capítulo 1 dice que todo el universo, las galaxias grandísimas y los pequeños átomos están creados por el poder de la palabra de Jesús. Y es la palabra de Jesús lo que mantiene unido cada partícula en el universo. Literalmente el universo entero se sostiene sobre la palabra de Jesús. No hay nada más estable, nada más seguro, nada más sólido que la palabra de Jesús. Y en medio de una tormenta como esta, lo que parece una locura es el acto más inteligente que uno puede hacer. Abandonar nuestras barquitas y caminar sobre la palabra. Nuestra tendencia natural en estos momentos es a construir barcas más grandes y que tengan refuerzos más fuertes y velas más potentes. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si en realidad se trata de soltar y caminar sobre la palabra de Jesús?